Pasamos ahora a la conferencia inicial, que estará focalizada en este tema central de la jornada, la transformación digital. Y para que nos dé una visión general sobre transformación digital, destacando lo que se está haciendo en otros sectores, pero también lo que es aprovechable en el sector sanitario, contamos con Juan Carlos Sánchez de Rosado, líder del área sanitaria de IBM, que nos acompaña hoy aquí. A ver si ya puedes, ahora te la van a poner y puedes pasar con el pasador en cuanto esté. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Aquí tienes que dar para adelante. Vale. Y ya Estupendo. Puedes moverte. Ahora mismo gracias, te la... Susana. Nada, a ti. No sé si se me oye. Sí, estupendo. Pues, bueno, lo primero, muchas gracias al Club de Excelencia de Gestión y a Ilunion por invitarme a estar hoy aquí con vosotros y a darme esta oportunidad y responsabilidad de hacer esta conferencia inaugural, ¿no? Como sabéis, bueno, IBM tenemos una presencia en el mundo de la tecnología desde hace más de 100 años y seguimos siendo, digamos, líderes en múltiples aspectos. El área de sanidad o de salud para nosotros es un área importante y por eso pues, tenemos un equipo, mi equipo que está dirigido a ella, ¿no? Hoy lo que voy a hacer es compartir, estupendo, voy a compartir con vosotros algunas reflexiones. Cuando hablaba con Susana y con la dirección del evento, me comentaban que intentara dar una visión un poquito amplia, no solamente de lo que se hace en sanidad, sino de qué está pasando en el mundo, ¿no? en los temas de transformación digital. Así que he estructurado mi presentación de hoy en dos, yo diría en tres partes, ¿no? Una que sería compartir con vosotros los resultados de un estudio que hemos hecho sobre cómo la pandemia ha afectado a la transformación digital en todo el mundo y en todas las industrias, incluida sanidad. Y podemos ver la comparación unas y otras, que es interesante y nos da una perspectiva de lo que está pasando en el mundo de la transformación apoyada en tecnología. Después me centraré un poco más en cómo esto se está aplicando en el área de salud, en tres puntos que tiene que ver con el continuo de cuidados, todo lo que es la experiencia digital del paciente, de los profesionales en ese continuo de cuidados, toda la parte de datos, por otra parte, ¿no? Todos los datos que está muy de moda hablar de los datos y del petróleo que suponen los datos, etc. Y la tercera parte sería una parte que se ve menos, que es cómo la transformación, o sea, qué implicaciones tiene desde el punto de vista de la construcción en sí misma de los sistemas y del aprovechamiento de cloud, ¿no? Por último, haré algunas reflexiones sobre el camino de la transformación que ya estamos abordando en nuestro país. Bueno, pues lo primero es comentaros este estudio que hemos hecho hace poco intentábamos entender, es un metaestudio, estábamos respondernos a estas preguntas, es decir, cómo ha afectado la pandemia al desarrollo de la transformación, ¿no? Cómo ha diferenciado en las diferentes industrias, ¿no? Si todas las industrias han reaccionado igual o algunas son más dependientes, si ha afectado la combinación de estas unas, pues ayudan más, a qué capacidades claves empresariales pues, se han liderado o se han progresado más, ¿no? Y cuáles han tenido más rendimiento de todo esto, ¿no? El estudio se hace a partir de más de 37.000 entrevistas a directivos de las diferentes industrias. Nosotros llamamos industrias a sectores industriales, ¿no? Sanidad es uno, Life Science o Ciencias de la Salud es otro, un poco de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De lo que llamamos salud. Aseguradoras de salud sería un tercero que está también ligado, proveedores, etc. Bueno. Entonces, nosotros hacemos cada 2 años hacemos unas encuestas a nivel global a lo que llamamos C-Suite, que son directivos del nivel C, que son pues, directores generales y su nivel de dirección, y luego hacemos otros estudios específicos, y combinando todos estos estudios y combinando información secundaria disponible públicamente, pues hicimos este trabajo, ¿no? Y os voy a compartir algunas de las conclusiones que surgen. Pensad que esto está hecho sobre todo en el mundo occidental, es decir, está
muy sobreponderado pues, lo que puede ser Estados Unidos, América, Europa, Japón, ¿no? Un poco menos pues, los países de otros ámbitos. Entonces ahí veis, en este gráfico se representan las diferentes industrias. En el eje vertical es representa el grado de crecimiento que tenían antes de la crisis, y en el eje horizontal el crecimiento que tenían después o durante la crisis, durante la pandemia. Entonces, digamos, lo que está a la derecha arriba es lo que, bueno, iba bien, crecía y se mantenía creciendo. Lo que está abajo, a la izquierda, pues lo que iba mal y ya... Ahí veis, son cosas muy evidentes, veis como pues, lo que tiene relación con el viaje, travel, ¿no? Pues crecía mucho, pero fue muy impactado. En cambio, las farmas pues, crecían mucho y seguían bien, y también todo lo que puede ser el área de tecnologías de información, ¿vale? La sanidad pues, crecía, y estamos hablando ahora desde el punto de vista de ingresos. Entonces aquí es difícil medir también la sanidad pública, que no mide ingresos, mide gasto. Pero bueno, la idea es que tanto sanidad como ciencias de la salud se vieron relativamente poco impactadas, es más, incluso potenciadas por el hecho de la pandemia, ¿no? Respecto al resto de las industrias. El otro factor, y esto se habla bastante, que es, desde luego en muchos de los foros en nuestro país, también en sanidad es compartido, es que la pandemia ha supuesto una oportunidad para la transformación digital, porque no hay otra forma de hacer las cosas, probablemente. Entonces, ahí veis algunos números que surgen de la encuesta. El 60% de los ejecutivos dicen que han acelerado la utilización, que han hecho en 2 años más que a lo mejor en 5 o 10 años. 2/3 dicen que han podido avanzar haciendo cosas, y a lo mejor, por ejemplo, ¿no? En nuestro sector, a lo mejor pues la telemedicina no, es algo que no hubiéramos hecho tan rápido, ¿no? Por ejemplo. Y ahí veis también, el gráfico a la derecha indica cómo el diferencial de crecimiento entre las empresas o las entidades que más capacidades digitales tienen y las que menos. Entonces hay algunas industrias como distribución, retail, ¿no? Distribución comercial, donde las capacidades tecnológicas han supuesto una gran diferencia. Obviamente, durante la pandemia. Entonces, todos pensemos que el que es capaz de hacer entregas online, etcétera, pues tendría una gran ventaja respecto al que solamente podía esperar a que tú fueras a su establecimiento a comprar, ¿no? Entonces, efectivamente, la pandemia nos cambió el mundo. Ahora hemos vuelto un poco, pero hemos vuelto a un mundo un poco distinto, ¿no? Tras la crisis, también el reconocimiento de los directivos sobre cuáles son las tecnologías que pueden hacer más diferencia cambió. Y ahí veis un poco cómo cambió. Todo el tema de movilidad siguió siendo muy importante, pero aparecen 2 tecnologías transformadoras que antes estaban más abajo. Uno es inteligencia artificial y el otro es cloud. Cloud como capacitador de montar, digamos, entornos de soporte a la tecnología de forma rápida, de forma ágil, sobre todo una forma de desarrollar soluciones de forma rápida, ¿no? Entonces ahí veis algunos números, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de mejorar la gestión de los procesos, utilizar cloud híbrida es la forma de trabajar en cloud, parte en tus instalaciones y parte en una cloud pública. Lo digo para los que no sean tan expertos en IT. Pero bueno, en realidad es decir, distribuyo mis sistemas, mis aplicaciones en mi casa y otros proveedores de cloud, ¿no? Y bueno, pues efectivamente estas 2 tecnologías aparecen de forma diferencial, ¿no? Que aparecen como mucho más prioritarias. Ahí veis, y tampoco voy a entrar, bueno, quizás en alguno, pero cuando los directivos pensaban en cómo yo puedo mejorar la agilidad y eficiencia de mis procesos, pues de nuevo pensaban, oye, yo con cloud he sido capaz de montar aplicaciones rápidamente. Si pensáis en las aplicaciones que se han montado de gestión de pandemia, de gestión de visita, de vacunación, etcétera, muchas de estas en realidad estaban por debajo, estaban montadas sobre tecnologías cloud, porque era la única manera de hacerlo rápido y hacerlo ágil, en 6 semanas, en 8 semanas. Montar un sistema productivo, esto no se puede hacer de otra manera, ¿vale?
para gestionar la relación con clientes, pues todo lo que pueden ser workflows inteligentes, que son procesos de trabajo con reglas inteligentes o con algoritmos, para mejorar las operaciones, para dar seguridad a los sistemas, de nuevo, combinando los centros de proceso de datos propios y de backup o de respaldo, los sistemas cloud, ¿no? Workforce, o sea, la gestión del personal, todos los temas de inteligencia artificial. Es decir, y de nuevo, y ciberseguridad, que son todos los temas que constantemente están saliendo. Es decir, la respuesta, claro, al abrir, al montar sistemas más abiertos, más distribuidos, hay más espacios de ataque y es más expuesto. Entonces, todo lo que pueda ser la gestión de la seguridad, el acceso de los usuarios, de los dispositivos, de las aplicaciones, de los datos, de la infraestructura, de una forma completa, empieza a ser cada vez más importante, ¿no? Ahí veis también cómo las diferentes industrias planteaban cuáles son las tecnologías que les parecen más diferenciadoras. La diferencia entre el estudio, bueno, como lo definieron los autores del estudio, diferenciador es algo que está disponible y que es muy diferenciador, que me permite ventajas. Oportunístico, oportunidad es algo que, bueno, me permite ventajas, pero no está del todo disponible. Esencial es algo que está disponible, pero bueno, es casi un me too, o sea, y emergente es que está disponible, pero que no me da mucha ventaja. Es algo que... Entonces, ahí veis de nuevo que aparecen, tampoco es cuestión de decir, bueno, esto es un poco cualitativo a veces de quién piensa más, pero de nuevo no somos en salud y en pharma o en life science, no somos tan distintos de otros. Estamos hablando de cloud, inteligencia artificial, etcétera, de nuevo. Bueno, pues hasta aquí las conclusiones del estudio, ¿no? Y ahora vamos a pasar a esto, cómo se traduce en nuestro mundo, ¿no? Entonces, lo primero, y esto siempre lo hablamos, pero siempre es bueno saberlo, de lo que hablamos realmente es que tenemos un sistema de salud que está en tensión. Está en tensión y está, digamos, con claroscuros. Cuando lo vemos a nivel global, ¿vale? Tenemos, por un lado, una explosión de datos que podemos aprovechar, pero que también es difícil de manejar. Alrededor del 30% del volumen de los datos mundiales del crecimiento se debe a este sector, a esta industria. Hoy en las noticias vemos los problemas que tenemos con los profesionales sanitarios. Esto no es solo un problema en España, es en todo el mundo. Se plantea un déficit de 18 millones de profesionales para el año 2030. Entonces, bueno, pues esto es algo que es una realidad y sobre la que tenemos que trabajar. Hay una iniciativa muy interesante, nueva, que está pasando sobre todo en Estados Unidos, y es que hay algunas empresas como Amazon, etcétera, que se están metiendo a dar servicios sanitarios, digamos, sobre todo de previsión, de prevención, de seguimiento de pacientes de forma online, y que prevén invertir más de 200.000 millones de dólares. Para que os den una idea, la factura farmacéutica en España son unos 100.000 millones de euros, ¿no? En los próximos 5 años, lo cual, bueno, plantea un nuevo entrante en el mundo de la sanidad que hará cosas. Tenemos un entorno normativo dinámico, en Europa, con nuevas normativas que afectan, pues, a todo lo que es la protección de datos, las normas de ética de los algoritmos, el reglamento de productos sanitarios, los derechos del paciente de acceso a sus datos, todo este tipo de regulaciones que están planteándose a nivel europeo, muchas de estas normas de obligado cumplimiento. Y, bueno, los consumidores, nosotros, pues tenemos unas expectativas distintas con respecto a cómo relacionarnos con nuestros proveedores, ¿no? Esto de tener que ir al centro de salud a que me den la clave para la aplicación de la app que puedo yo después hacer mi cita es un poco, ¿no? Cuando el banco, pues, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, esperamos el mismo nivel y, lógicamente, de relación con los diferentes proveedores, y no entendemos que por qué no podemos relacionarnos con nuestro sistema sanitario o nuestro hospital de una forma similar a como nos relacionamos con nuestro banco, ¿no? Bueno, pues todo esto nos lleva a que la tecnología puede ayudar. No es lo único que hay que hacer, evidentemente, hay mucho más, pero puede ayudar. Y ahí veis
cómo se plantean, cómo esto es un colorario también del estudio anterior, de las tecnologías, la forma en la que se van a ir adoptando, en realidad, a nivel mundial, de nuevo, no veis la foto española, por el área de salud, ¿no? El área de sanidad. Entonces veis que las cloud híbrida, aunque pueda parecer que nos da miedo, es algo que, desde luego en Estados Unidos es algo que está absolutamente ahí, es decir, la gente ya está yéndose a este modelo de infraestructura, inteligencia artificial analítica, automatización de procesos y las aplicaciones de salud. Luego lo demás, aspectos como blockchain, IoT, etcétera, pues ya vienen más tarde, son probablemente de implantación más lenta. Entonces, al final, y esto puede parecer una paradoja, pero de lo que se trata, en realidad es de desdigitalizar la atención a la persona, haciendo que la tecnología esté, pero esté oculta. Es decir, lo que estamos buscando con esto es liberar tiempo de los profesionales sanitarios, para que puedan dedicarse a los pacientes que se tienen que dedicar. Y aunque parezca una paradoja, como decía, la solución de que las personas tengan más tiempo, de calidad, es digitalizar los procesos por detrás, para que sean más productivos, para que no hagan las tareas que no tienen que hacer, para que sean más eficientes, etc. Y esto puede parecer una paradoja, pero es lo que en realidad nos puede ayudar a hacer las cosas mejor y más sostenibles, que este es el otro punto que también tenemos aquí, ¿vale? Entonces, hay 4 aspectos que nosotros vemos importantes. Uno es este modelo low touch, que quiere decir que yo tengo relación con las personas cuando las necesito, y ahí tengo mucha relación, pero no cuando no lo necesito. Y esto habla de la gestión integral de los procesos a través del continuum de cuidados. Es decir, y ahora hablaré un poco más de qué es esto, pero bueno, al final es mantener a la gente controlada, donde esté y cuando esté, y intervenir cuando es necesario, y ahí intervenir lo que haga falta. Procesos inteligentes, activados, digamos, tomar decisiones con información que dé soporte con la ayuda de algoritmos y de modelos que me permitan, pues, tomar mejores decisiones o automatizar mejor los procesos. Un tema que es más por debajo, los sistemas actuales, las aplicaciones actuales probablemente no están preparadas para trabajar así. Hay aspectos como interoperabilidad entre los sistemas, que es clave, y el otro es reconstruir los sistemas para que puedan aprovechar estas tecnologías, ¿no? Aprovechando estas nuevas arquitecturas. Habréis oído hablar de microservicios, de contenedores, de cosas, y al final es un modelo mucho más industrializado de hacer los sistemas. Y luego el cambio cultural. Es decir, evidentemente, las personas son las que utilizan los sistemas, tienen que aprender, tenemos que cambiar los procesos, las organizaciones, tenemos que capacitar a las personas, ¿no? Y explicarles de qué va todo esto, ¿no? Cuando hablamos de los procesos integrados, hablamos de que yo tengo, cuando esto de que yo sea como paciente el que integra el proceso, pues es muy difícil y costoso, ¿no? Es decir, lo ideal es que allá donde en un proceso clínico, por ejemplo, pues en un ictus o en un proceso de una angina de pecho o en un cuidado de lo que sea, todo el sistema se organice en un procedimiento, en un proceso que me vaya atendiendo a los diferentes puntos, atención primaria, hospitalizada, cuidados postquirúrgicos, etcétera, seguimiento de una forma organizada y que se integre entre sí. Por debajo está obviamente que los datos, que mis datos puedan fluir de unos a otros y que las personas que tengan que trabajar conmigo en ese momento en sus propios sistemas, en los sistemas en los que ellos trabajan normalmente, le aparezcan las actividades que tienen que hacer conmigo, sin que tenga que ser alguien que me esté mirando constantemente en todo mi proceso, ¿no? Eso se llama gestionar por detrás los procesos con automatismos, con modelos, integrando los sistemas que están en cada sitio, ¿vale? Y esto, bueno, puede parecer difícil, pero es algo que es básico para no repetir pruebas, para hacer que la gente esté controlada. Aquí pues podéis imaginaros, pues yo tengo mi app, mi enfermero, mi médico de familia tiene información sobre qué está pasando conmigo, si pasa algo pues él es avisado, me llaman proactivamente, si voy al hospital, el que voy al hospital sabe de lo que yo he hecho antes, etcétera, etcétera. El otro área
de tecnología que también ayuda son los agentes inteligentes, comúnmente llamados chatbots, pero bueno, que pueden ser por chat o puede ser por voz. Al final, claro, conforme van siendo más inteligentes y entienden más el entorno, entienden más mi historia, entienden más lo que me pasa, son capaces de reaccionar mucho mejor, ¿no? Y es verdad que a todos nos gusta más hablar con un humano que con una máquina, pero si la máquina nos da servicio y el humano no, porque está colapsado, probablemente preferiremos tener algún servicio así, ¿no? Vamos a ver. Vale. El otro área, que este es un área que también está muy en boga, que es cómo aprovecho yo los datos para transformar mis procesos y tomar mejores decisiones. La inteligencia artificial tiene una gran cantidad de aplicaciones, ¿vale? Y tenemos que pensar en múltiples. Es decir, no solamente puedo mejorar la relación como hemos visto con los agentes virtuales o agentes inteligentes, puedo ayudar a tomar mejores decisiones en el punto de cuidado, o tanto por el paciente o su cuidador como por el facultativo, que le pueda recomendar o hacer un triaje o hacer una recomendación o hacer una identificación sobre una imagen médica, ¿no? Que es un típico de pues, que hay una mancha que puede ser algo, y con la escasez de radiólogos a la que nos enfrentamos, pues puede ser un aspecto que nos puede ayudar. Nos puede ayudar también a descubrir qué funciona mejor en qué pacientes, típicamente pues, que en este tipo de pacientes, en estas cohortes, pues funciona mejor este tratamiento que este otro, o avanzar en el conocimiento de las enfermedades. Y nos puede ayudar también a optimizar nuestras operaciones, nos puede ayudar a optimizar pues, no sé, la gestión de la cola quirúrgica, ¿no? o la gestión de los propios quirófanos, o la gestión de los turnos de enfermería, o la gestión de ambulancias, ¿no? Haciendo una distribución óptima de los recursos, ¿no? Eso es aspectos que están ahí, que son casos de uso reales, ¿no? No sé, esto no me he hecho todavía con la... Ahora, para esto, que puede parecer que son las utilidades, esto sí que es algo que está haciendo. Lo importante es disponer, cuando digamos, vemos la punta del iceberg, decimos, bueno, tengo una aplicación o un modelo que me es capaz de predecir o de prevenir o lo que sea. Lo importante por detrás es poder tener una factoría de gestión de datos y de modelos. Y esta es la clave. Es decir, la clave está en si somos capaces de tener plataformas de datos con suficientes datos o que se federen entre sí, que puedan compartir. Imaginaos, por ejemplo, enfermedades raras, ¿no? Pues yo tengo 5 casos, tú tienes 5 y el otro tiene 50. Yo no puedo hacer modelos con 50 casos, necesito miles, ¿no? Entonces, esta red de plataformas federadas de datos, controladas, seguras, donde yo pueda desarrollar, certificar, porque también los modelos, esto es otro aspecto importante, los modelos son como medicamentos, son dispositivos sanitarios, tienen que estar controlados, tienen que estar certificados. Yo no puedo poner cualquier cosa y tengo que controlar que aquello sigue funcionando bajo las especificaciones para los que ha sido aprobado. Entonces, todo esto es lo que nos permitirá avanzar en la implantación de modelos y ayudar además a desarrollar pues, un tejido productivo de investigadores, de startups, etcétera, alrededor de todo esto, ¿no? Y esto es algo real que se está montando ahora. El otro aspecto es la plataforma de interoperabilidad. Es decir, lo que decía antes, yo voy a un médico o voy a un hospital, y luego voy a otro, no me conoce, me vuelve a hacer las pruebas, puede no equivocarse, no voy a decir equivocarse, pero si tuviera la información anterior sobre toda mi historia clínica y todas las pruebas y los resultados, probablemente le ayudaría a que tomara mejores decisiones sobre mí, ¿no? Entonces, esto es algo que es clave, pero supone poner de acuerdo estándares de forma de comunicar la información de los diferentes proveedores sanitarios. En nuestro país pues ya hay algún nivel de compartición de información, pero esto se va a avanzar muchísimo más, y a nivel europeo también, puesto que el flujo de personas entre países es cada vez mayor, y nosotros como país nos interesa mucho esto porque tenemos mucha gente que viene de fuera y que nos genera pues, una presión añadida sobre nuestro sistema, sobre todo en verano. Hay normativa y leyes, bueno,
Hay una, desde luego, en Estados Unidos se llama Interoperability Act, y en Europa pues hay también en el espacio europeo de datos para uso primario también se está avanzando mucho en esto. El aspecto de ciberataques, bueno, aquí tenéis algunos números, es decir, más de 100 millones de historias están comprometidas cada año, a 1 de cada 4 pacientes le han afectado y le han accedido a datos de forma no autorizada. ¿Qué pasa con los temas de ciberseguridad? Pues que no se ven todos los que pasan. Hay muchos más que no se cuentan por no generar alarma, pero en realidad cada vez estamos más expuestos, no solamente a los externos, sino ahí veis también a que es probable que los ataques sean internos. Y no siempre porque haya mala intención, sino simplemente pues, por técnicas de phishing y cosas así que hacen que nuestras aplicaciones... Hace nada, creo que ha sido en el Ministerio de... ¿no? Que publicó en Hacienda, ¿fue? O no sé, los planes de economía, creo que era. ¿No? Bueno, el caso es que la gestión de toda esta cadena que va desde los usuarios, los dispositivos, las aplicaciones, los datos y la infraestructura, monitorizando constantemente si hay un problema y actuando rápidamente, es algo clave para montar todas estas y que a veces pues, no se pone suficiente y luego pues, nos llevamos grandes disgustos, ¿no? ¿Qué ha pasado en España? Hablando antes de lo del COVID, bueno, pues ahí vemos, bueno, España y en nuestro entorno, ¿no? Pues que efectivamente todos estos temas de gestión de procesos, de aplicación de inteligencia artificial, etcétera, pues los hemos aplicado. Ahí veis ejemplos, ¿no? En gestión de vacunación, todo lo que son las campañas, certificado digital, el contact tracing, que funcionó mejor o peor, pero se montó. Todos los análisis, modelos predictivos que se han utilizado para predecir la evolución de la pandemia. Es decir, me consta que el Ministerio de Sanidad tenía un modelo predictivo que le decía qué iba a pasar, cómo iba a evolucionar, y en función de eso tomaban decisiones de abrir o cerrar. Aspectos de soporte clínico, modelos para reconocer, digamos, radiografías que podían tener pues, lesiones, o prever cuál iba a ser la evolución del paciente, si iba a entrar en la UCI o no, etc. Nuevos modelos de trabajo, teletrabajo, los contact centers automáticos pues, que se han montado para atender a las llamadas de los sistemas que se veían colapsados, ¿no? Se han puesto supercomputadores digamos, para hacer avances en el conocimiento, digamos, en la interpretación de cómo aplicaba, cómo se interactuaba el virus a nivel molecular con los receptores de las células. O sea, se ha realmente hecho una gran aplicación de todos estos conceptos que os comentaba, ¿no? Y por acabar, ¿qué estamos haciendo en España? Y os he avanzado ya un poco, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento mejor, ¿no? De lo que estábamos, porque crónicamente en el área de salud hemos tenido una infradotación de recursos en el área de tecnología y entonces pues hemos vivido un poco más, digamos, precariamente en el pasado. Ahora ha habido una percepción de que no podemos seguir así, que tenemos que hacer algo, y hubo una iniciativa por parte del gobierno de decir, oye, esto es una oportunidad para trabajar, necesitamos, digamos, digitalizar la sanidad, el Sistema Nacional de Salud, es una oportunidad que no podemos dejar pasar y que además no solamente nos va a ayudar en el sistema a mejorar nuestra aplicación, sino a nuestros procesos, sino tendrá un efecto tractor en el empleo, en el crecimiento, en la inversión, en la innovación, etc., ¿no? Entonces, se han dotado fondos, varios programas, os he visto hablar, hay el PERTE de salud famoso, el PERTE de salud tiene diferentes líneas, tiene una línea de un espacio nacional de salud donde están presupuestados 100 millones de euros, ahí veis pues, 240 millones para digitalización de atención primaria, 220 millones pues, para temas varios, 70 millones para el nodo central del Ministerio de Sanidad. Todas estas cosas que estamos hablando se están haciendo quizás más lentos de lo que deberíamos, porque las capacidades, y en el fondo el problema que hay es que las capacidades de los propios gestores para generar los pliegos y aprobarlos y sacarlos adelante son limitadas. Entonces no es que no quieran, es que se ven desbordados, pero van saliendo. Y por último una reflexión sobre cómo nosotros vemos este tema de la transformación y qué es lo importante y qué es lo oculto, ¿no? Es decir, y mirando lo que otros países de nuestro entorno hacen y están haciendo y han planteado en su estrategia digital, que es más o menos la nuestra,
yo creo que os llevéis este mensaje. Es decir, lo que se ve al final son las aplicaciones, lo que está a la izquierda, ¿no? Las soluciones. Las soluciones de telemedicina, de la aplicación que yo llevo, de la gestión del proceso, etcétera, o los algoritmos y el espacio de datos que pueda tener para desarrollar algoritmos y aplicarlos y tal. Pero por debajo hay muchas cosas que para que eso funcione de verdad y tenga sentido, ¿no? Uno es la capacitación de las personas. Es decir, si yo a los 100.000 o los que sean, o 70.000, no sé cuántos por ahí, profesionales y a los cuidadores, profesionales sanitarios, a los cuidadores, a los pacientes, no les enseño a cómo trabajar, no abordo este cambio de esta transformación, pues al final es imposible que esto funcione. Por otro lado, si yo no regulo, si no doy seguridad para aspectos, no regulo sobre la interoperabilidad, ¿cuál es el estándar semántico, o sea, de definición y de lo que vamos a compartir y cómo? Si no regulo sobre los derechos de la gente para poder acceder o no a sus datos y en qué condiciones. Si no regulo sobre cuándo puedo utilizar secundariamente los datos para hacer modelos y cuándo no, y cómo protejo los datos de los pacientes para que no sean reidentificados. Si no regulo cómo puedo certificar o autocertificar los modelos para asegurarme que están bien y controlarlos de que no tienen problemas. Pues esto puede parecer, o sea, regular no solamente poner una ley, es poner reglamentos y facilitar para que las cosas pasen, ¿vale? La interoperabilidad básica. Si yo no comparto, no soy capaz de manejar este continuo de cuidados entre atención primaria, el propio paciente, secundaria, las residencias, los cuidados posteriores, etcétera, los procesos se cortarán y seguirán siendo fragmentados, ¿no? La ciberseguridad, obviamente, todo esto seguro, porque si no, pues tendremos problemas graves, ¿no? Y aprovechar las nuevas arquitecturas. No hay que tener miedo a la tecnología, hay que tener miedo a cómo se aplica la tecnología sin controles, sin cuidados, de forma poco profesional, ¿no? Entonces, la arquitectura cloud híbrida es un elemento que nos puede ayudar a acelerar todo esto de una forma rápida y ágil. Y nada más. Yo no sé si hay tiempo para preguntas o no, Susana. ¿No? ¿No? Pues nada, encantado y muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu participación, por tu colaboración, por darnos esta visión general de la transformación digital en otros sectores y cómo puede ayudarnos a transformar el futuro de la sanidad, ¿no? Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros.